Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nuevo. Me siento muy contenta de que nos encontremos en esta ocasión. Esta semana nos toca conocer y platicar nuestro tema número 2, la variedad de las fuentes históricas. El aprendizaje esperado. Identifica los tipos de testimonio del pasado que nos sirven como fuentes históricas. Este aprendizaje nos llevará a desarrollar nuestra hada número 2, la cual se te dará a conocer muy pronto. Fuentes diversas que han cambiado a través del tiempo. ¿Cuáles son las fuentes que utilizarías para escribir tu propia historia? Fuente es toda persona u objeto que nos proporciona información. Quizás para escribir tu propia historia, preguntarías a tus padres, hermanos o abuelos sobre tu propio pasado. De esta manera, obtendrías información a través de fuentes orales. Por tanto, cuando preguntamos a alguien, la fuente es oral. La fuente oral servía en el pasado para transmitir la historia. Los historiadores actuales lo hacen a través de libros. Verifican que la fuente sea confiable, que la información sea verídica y que puede probar que lo que se dice es cierto. La historia también se escribe utilizando fuentes de información, que son analizadas, contrastadas e interpretadas para dar una versión amplia e informada de lo que ocurrió en el pasado. Cuando se comparan las fuentes, se ve el tiempo, lo cercano o lejano al hecho que nos interesa conocer. Si se trata de una fuente de primera mano, es elaborada por una o varias personas que vivieron el proceso histórico, es decir, hablan los testigos o protagonistas. Las fuentes de segunda mano son posteriores al acontecimiento, es decir, que fueron elaboradas tiempo después de los hechos o acontecimientos históricos. Ejemplo de ellos son las biografías, los resúmenes, las enciclopedias o los libros. Fuentes escritas. La forma básica que ha elegido la humanidad a lo largo de la historia para guardar la memoria de su pasado es la escritura. Antes de la invención de la imprenta, la memoria histórica se guardaba en placas de barro, rollos de tela, códices, papel a mate, entre otros. A partir de la invención de la imprenta en el siglo XV, se fue extendiendo el uso de los libros, hasta convertirse en una práctica universal que hoy en día sigue vigente. Aunque como podemos notar, nos encontramos en una etapa en donde las formas digitales le van ganando terreno al libro físico. Los libros son guardados para investigar cualquier tema académico de tu interés en los lugares conocidos como bibliotecas. Debemos tener presente que al leer un libro de primera mano, es importante conocer el autor y conocer el contexto al escribirlo. Conocer el autor y su contexto sirve para diferenciar el tipo de mensaje que deseaba transmitir, su opinión,
lo que quería. En el caso de los libros de segunda mano, como ya vimos, fueron escritos posterior al acontecimiento, por lo tanto, proporcionan nuevas interpretaciones y son producto de la revisión de diversas fuentes. Son más numerosos porque fueron elaborados a través del tiempo. Eso quiere decir que en una investigación podrías encontrar libros sobre la época prehispánica escritos en los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Lo recomendable es acercarte a los libros escritos en tu época porque tienen un lenguaje parecido al que tú usas y seguramente te parecerán más accesibles. También podemos encontrar como fuentes escritas los periódicos. Se componen de varias secciones que proporcionan diversa información sobre hechos o acontecimientos. Cuando son breves y tratan de dar información puntual, se trata de noticias. Cuando los textos son más extensos, pueden referirse a varios acontecimientos o algún proceso. Esos textos son los reportajes. Hay otro tipo de contenidos en los que se expresa una opinión fundamentada sobre uno o varios hechos. Se trata de columnas. No las escriben reporteros, sino especialistas en diversos temas. Los periódicos pasados se conservan en hemerotecas y algunos en internet. Fuentes visuales. Hay imágenes que pueden servir como fuente del conocimiento histórico, aunque no muestran hechos y procesos históricos, a menos que se trate de una secuencia de imágenes sobre un mismo tema. Las imágenes pueden encontrarse en pinturas de caballete, murales, grabados, códices, fotografías, en museos, fototecas, sitios históricos, zonas arqueológicas, monumentos históricos. Las imágenes siempre proporcionarán los detalles. Al observar una imagen, es importante preguntarnos, ¿por qué pintó así el artista? ¿Qué intención tenía? ¿Qué ideas demuestra sobre su época? Es importante que al consultar alguna fuente visual obtengas mayor cantidad de información sobre la obra para interpretar el punto de vista de los protagonistas. Otra fuente visual es el cine, que fue una de las grandes aportaciones del siglo XIX. A México llegó durante el Porfiriato, pocos años antes que comenzara el siglo XX. Al inicio, las imágenes en el cine eran en blanco y negro y sin sonido. Fueron a color a mediados del siglo XX. Las películas que captan la realidad se llaman documentales. La mayoría de las producciones cinematográficas surgen a partir de ficciones, relatos inventados para entretener, para ilusionarnos o hacernos reflexionar sobre temas diversos. Otra fuente de información histórica visual son los mapas, que son herramientas útiles para mejorar la comprensión de la historia. Muestran la dimensión espacial y nos ayudan a situar los hechos. Fuentes virtuales. Internet. El Internet no es una fuente de información en sí misma. Dentro de él
se encuentran diversos libros, revistas, documentos, periódicos digitales, imágenes de películas con tema histórico, documentales, fotografías, etc. Dentro de la red puedes encontrarlo todo, pero puede ser un problema. Las mejores películas, los mejores libros, revistas sobre historia, documentales más reconocidos, pero también lo peor, versiones sin sustento, falsas, mal hechas o abiertamente engañosas. ¿Qué hacer entonces? Es necesario que desarrolles tu criterio, que sepas distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es útil y lo que no, lo provechoso y lo que es desechable. Distinguir y discernir en ese mundo infinito de información. Por último, y no menos importante, es otra fuente de información histórica y es tu experiencia. Es una forma de experimentar el pasado distinta a leer y observar imágenes. Y ocurre cuando visitas lugares con información histórica, porque utilizas tus sentidos para percibir el espacio histórico. En esos lugares, los arqueólogos descubren los sitios, los excavan, los reconstruyen en las partes que son posibles para que las puedas visitar. Como cada semana, agradezco tu atención. Nos vemos en la sesión virtual. Hasta pronto.